El Apocalipsis, en sus primeros capítulos, tiene un mensaje a estas iglesias que estaban allí. Eran iglesias literales. De hecho, si tú lees un poco la historia, están en ese sector de Asia. Y escucha esto, pero también escatológicamente, cuando uno estudia escatología, los tiempos finales, o cuando estudia cosas ya un poquito más profundas, se dice que esta iglesia también es la iglesia de la última época, es la iglesia del último tiempo, es la iglesia que está de alguna manera dormida, vamos a decirlo así. De hecho, por eso se habla de diferentes mensajes a estas iglesias. Se dice que son las diferentes dispensaciones que ha vivido la iglesia, o los diferentes tiempos que ha tenido la iglesia desde Cristo hasta ahora. Quizás no me da el tiempo para hablar de eso, pero sí quiero hablar de lo que Dios le dice a esa iglesia, entendiendo que cómo era esa iglesia y entendiendo lo que Dios quería de esa iglesia. Y vamos a leer la palabra del Señor, que dice así en el versículo 14: y escribe el ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, un miserable, un pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y el que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y bueno, espero que tú puedas tener oído esta tarde para oír la palabra del Señor. Y no te pueda dar lo mismo esta palabra, sino esta palabra nos lleve a nosotros, los hijos de Dios, a reaccionar, a entender qué es lo que Dios está diciendo. La verdad es que para entender el mensaje a esta iglesia hay que entender un poco acerca de cómo era esta ciudad. Ya se dice que Laodicea era una ciudad que quedaba a 69 kilómetros al este de Filadelfia. Era la puerta de entrada a la ciudad de Éfeso. Dice que esta ciudad también era conocida como Diospolis, en honor a un dios griego, o conocida también como la ciudad de Zeus. El 250 a.C., el gobernador sirio Antíoco II, dice en la historia, que él la conquistó y le puso el nombre de su esposa, llamada Laodicea. Los romanos, cuando conquistaron antes de Cristo, dice que ellos la convirtieron en el centro judicial y administrativo. Se convirtió en una ciudad comercial importante, una ciudad rica, de mucha influencia en la región. Su producto, o los productos que ella tenía, se convirtió en una ciudad bancaria. Era una ciudad que les prestaba mucho dinero a las regiones de alrededor y a la gente, a los comerciantes. Dice que fabricaban ropas de lana muy costosas e invertían y se convirtieron, en una ciudad que producía colirio. Y este colirio era uno de los que se producía allí. Era una ciudad muy reconocida porque a través de ellos los ojos de mucha gente eran sanados, vamos a decirlo así. ¿Ya? Ahora dice que también esta ciudad muchas veces fue destruida por diferentes terremotos, pero como era una ciudad poderosa económicamente, se levantaba
una y otra vez. También tenía el agua que llegaba a la ciudad, venía de vertientes de 10 kilómetros de distancia a través de acueductos. Y dice la historia que el agua que pasaba por esos acueductos también pasaba por donde habían aguas termales. Y que el agua que llegaba a la ciudad era una agua media tibia y turbia. De hecho, no era nada grato para la gente beber esta agua. Entonces, cuando vemos el mensaje a la Odisea, obviamente tiene estos rasgos, tiene estas características. Por eso uno tiene que entender el contexto o la historia de esa ciudad. Y por eso Jesús, usando un poco lo que ellos eran, ¿ya? Y entendiendo, porque obviamente el mensaje a las 7 iglesias es lo que Juan ve y es lo que Dios le dice que le diga a estas iglesias. Ahora Dios, como lo sabe todo, Él sabía cómo era esta iglesia. ¿Ya? Ahora cuando vemos el mensaje, cómo comienza este mensaje, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Obviamente el ángel es un prototipo del pastor. ¿Ya? Aquí es como hablándole al líder espiritual de esta iglesia. ¿Ya? Y la verdad es que cuando tú ves el mensaje de esta iglesia, no te gustaría ser el pastor de esta iglesia. Yo creo que a ningún pastor le gustaría ser el pastor de esta iglesia por cómo era. Quizás a lo mejor el ángel, el pastor de esa iglesia no visualizaba, pero por eso viene el mensaje. Por eso el mensaje es correctivo en este sentido. De hecho, no hay nada bueno que se diga de esta iglesia. Así como la iglesia de Sardis, no hay nada importante que se diga. O sea, todo el mensaje que encontramos allí es un mensaje de reprensión. Y la verdad es que, bueno, por eso es importante también ministrar este tipo de palabras como la que voy a hablar hoy día. ¿Por qué? Porque es verdad que Dios en estos días nos está llamando a los líderes, a los pastores, también a evaluarnos, a decir qué tipo de iglesia estamos construyendo. Si nuestra iglesia tiene o no fundamento, si la gente que está contigo es realmente lo que Dios quiere que sean, o tú mismo estás a la altura de un hombre de Dios. Y la verdad es que allí es donde viene el autoanálisis personal, viene el autoanálisis que todos debiéramos hacer en estos días. Porque la pregunta es, ¿cómo está tu relación con Dios? Dios nos quiere llamar la atención, porque la verdad a veces la iglesia no está a la altura. Los pastores, los líderes, los diáconos, los ancianos, la gente que Dios ha honrado en el ministerio no está a la altura de lo que debe de ser. Por eso este es un mensaje, es un llamado de atención. Por eso ahora viene la palabra a esta iglesia. Y por eso el Señor dice esto. Yo conozco tus obras, Dios le dice, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Qué palabras? O sea, de alguna manera hace referencia a las aguas que ellos tenían. Ellos entendían lo que el Señor le estaba diciendo. Yo conozco tus obras. Escucha, hermanos, Dios conoce nuestras obras. Dios sabe lo que somos. Dios sabe lo que hacemos. Cada momento de Dios no nos podemos ocultar. El Salmo 139 dice que Dios lo ve todo, que Él lo sabe todo, que de Dios jamás nos podremos esconder. Que allí hay una palabra clave. ¿Dónde huiré de tu espíritu? ¿Dónde huiré de tu presencia? Donde me fuere, allí el Señor nos ve. Y si hay algo que te quiero decir esta noche, el Señor conoce tus obras. Dios sabe quién tú eres. Dios sabe lo que haces. Dios sabe lo que haces aún en lo oculto, aún en lo que nadie te ve. Dios allí te ve. Por eso Dios te dice esta tarde, iglesia amada del Señor, yo conozco tus obras.
Yo sé quién tú eres. Dios sabe quién tú eres. Dios sabe cómo estás. Dios sabe si estás a la altura o no. Mire, yo le he colocado como título esta palabra: un llamado a abrir la puerta. ¿Por qué? Porque todavía hay muchos de nosotros que no hemos entendido el tiempo que estamos viviendo. Es como lo que dice la palabra. Los israelitas no entendieron el tiempo de la visitación de Dios. Y la verdad es que a veces, hermanos, hay muchos que no están entendiendo este tiempo. Yo creo que